Hola con todos, mi nombre es Santiago, bienvenido a un video tutorial. En esta vez vamos a realizar una clase demo acerca de los cursos que brindo de postproducción, la modalidad en línea. Pues bien, al inicio de un proyecto por lo general hay una serie de interrogantes y cuestiones de cómo podemos comenzar, eh, qué tipo de consideraciones debemos tomar en cuenta antes de iniciar el proyecto. Pues bien, vamos a hablar en esta pequeña clase demo justamente acerca de este tema. Algo que es muy importante al inicio de cada proyecto es plantear justamente cómo va a ser la composición. La composición pienso que es una de las partes más importantes y primordiales que tienen que realizarse con mucho anterioridad y estudio antes de iniciar el proyecto. La posición de la cámara, el uso de la iluminación, el color que se va a utilizar, la paleta de colores que se va a utilizar para el render, no es algo que se debe escoger al azar. Generalmente lo que yo suelo hacer en este tipo de proyectos que lo llamo postproducción avanzada es muchas veces tratar de jugar un poco con pinceles y tratar de crear lo que yo llamo un plan de imagen. Un plan de imagen prácticamente es un bosquejo, es un borrador, por así decirlo, en el cual, eh, en este caso, por ejemplo, he decidido hacerlo con pinceles, ¿no? Con brochas. De hecho, he ido pintando cada brocha en cada capa. La idea justamente va a ser colocarlo en un esquema de blanco y negros para poder ver los valores, ¿sí? Y tratar de entender un poquito mejor la profundidad, dado que la imagen está ahora en escala de grises. Algo que es muy importante al momento de hacer esto es justamente probar posiciones, ¿sí? Esta técnica es muy sencilla, ya que nos permite, por ejemplo, con el uso de pinceles, nos permite seleccionar, por ejemplo, en este caso, un pincel de vegetación, ¿sí? Por ejemplo, podemos seleccionar este, ¿sí? Y prácticamente lo que nosotros podemos hacer es probar posiciones, que eso es prácticamente lo que nos interesa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo podría apagar esta capa, podría reemplazarla por una nueva y podría probar una nueva posición para la vegetación. Y con esto puedo darme cuenta que habrá ciertas posiciones, ¿no? En las cuales, por ejemplo, veamos la reducción de la toma, ¿no? Vemos como en este caso, ¿sí? Coloco la vegetación un poco más a la izquierda, pues queda a manera de frame, ¿sí? Puedo utilizar la misma vegetación para la parte inferior, simplemente activando Scattering y Shape Dynamics, ¿sí? Para justamente tener un pintado mucho más aleatorio en el pincel, ¿no? Entonces, gracias a esto, lo que yo puedo hacer es justamente recrear algo de vegetación en el primer plano, ¿no? De una manera muy rápida y sencilla. Sí, y con esto podría tener una mejor idea si queda o no queda en ese lugar específico la posición, en este caso, de la vegetación que se va a encontrar en el primer plano, ¿sí? Entonces, de esta manera yo puedo crear varias versiones, puedo jugar por cada uno de los planos que yo tengo, ¿no? Entendiéndose que hay primer plano, plano medio y desde luego el fondo o más conocido como el background, ¿no? Entonces la idea es tratar de generar un sketch mucho más sólido, una idea mucho más eh, interesante, algo que realmente se encuentre balanceado, ¿no? Y justamente pienso que aquí la parte esencial es probar con pinceles. Estos pinceles se los puede encontrar en sitios como DamianArt.com o algunos se los puede descargar sin ningún costo, es decir, de manera gratuita, ¿sí? En este caso yo tengo pinceles de vegetación, pero ustedes pueden encontrar pinceles desde montañas, vegetación, nubes, etcétera, etcétera. El momento que yo ya tengo una idea mucho más clara, una idea mucho más sólida acerca del tipo de composición que voy a crear, en este caso es una composición tipo frame, ¿no? Porque justamente la vegetación crea como este marco, ¿no? Como un frame que encuadra la toma. En este momento yo puedo ir a Google, puedo saltar a Google y puedo prácticamente empezar a buscar las imágenes, ¿no? Entonces voy a apagar esto, voy a desactivar la capa de blanco y negro y vamos a entrar a lo que es ya el ambiente, ¿no? El environment.
El environment, en este caso, yo lo saqué de Google. Esta es la imagen original, ¿sí? Entonces lo que hago es, mediante el uso de una máscara, pues yo puedo recortar, ¿no? A mi conveniencia, ¿sí? Y con esto, pues prácticamente también al mismo tiempo puedo crear un match de la perspectiva, ¿sí? Para que conjuntamente la perspectiva también de la fotografía que estoy insertando se ajuste a la perspectiva del render, ¿sí? Esto es muy importante. Después de esto, por ejemplo, yo lo que hago es utilizar capas de ajuste, como por ejemplo Hue and Saturation, Color Balance, Exposure, Curves, Levels, justamente para corregir, ¿sí? Y este es el resultado que tengo, ¿sí? He corregido lo que es exposición, he bajado la saturación y aquí viene un tema muy importante que son las reacciones físicas. Algo que destaca muchísimo dentro de la postproducción es justamente entender la física del mundo real. Esto quiere decir entender cómo funciona la luz, la sombra, la temperatura, los colores, la saturación en el mundo real. En este caso, por ejemplo, si apago por un momento el environment que estoy añadiendo, yo puedo ver que eh, el tipo de iluminación que estoy utilizando es una iluminación ya de atardecer. Lo puedo notar porque claramente el sol está ya muy cerca de la línea de horizonte, ¿sí? Entonces, este tipo de iluminación tiene ciertas características en especiales, ¿no? Como por ejemplo, las sombras, hay sombras, hay una tendencia a que las sombras creen un poquito de subexposición. Por estar tomando una fotografía enfrente del sol, también vamos a tener mucho contraluz dentro de esta imagen, ¿sí? Y algo que es mucho más importante es esto. Si yo estoy teniendo, como pueden observar aquí, un emisor de luz, ¿verdad? Que es el sol, ¿sí? Y obviamente los rebotes de la luz van a afectar todo lo que está por debajo del sol, ¿verdad? Entonces sería bastante lógico si tenemos aquí justamente estamos utilizando una fotografía con un lago, sería bastante lógico tratar de entender que el sol, ¿sí? Los rebotes de luz van a afectar a la reflexión de la superficie del agua. Por ende, tengo que justamente crear esta reacción física, ¿sí? He sobreexpuesto el render de manera controlada para poder emular una reacción física que yo encuentro justamente en mi render, ¿sí? Aparte de esto, he creado un pequeño fog ambiental para la parte de atrás, ¿sí? Esto va a crear un poco más de un efecto de difusión que es bastante común en las escenas de atardeceres o semiatardeceres o entrando al anochecer. La difusión creada por la niebla ambiental es bastante común y ayuda muchísimo a crear profundidad, ¿sí? Ahora, si yo quiero revisar cómo están los valores dentro de la escala de grises con mi render, lo único que debo hacer es utilizar una capa de ajuste de black and white, ¿sí? En el cual yo puedo observar que dependiendo a la profundidad que se encuentre de los objetos van a estar asignados una escala de gris bastante específica, ¿sí? Entonces yo puedo notar que en este caso la casa, ¿no? La arquitectura se siente un poco sobreexpuesta, por lo que yo puedo utilizar en este caso una capa de ajuste de exposición justamente con una máscara, ¿sí? Para que solamente afecte a la arquitectura y corregir de esta manera. Entonces, ¿qué estoy corrigiendo? Estoy corrigiendo la gama y estoy disminuyendo un poco la exposición, ¿sí? Entonces, con esto pueden notar que el valor de gris que corresponde a esa profundidad está haciendo un match perfectamente con la arquitectura. Esto es muy importante al momento de querer corregir o al momento de introducir personas, vegetación, autos o cualquier tipo de objeto dentro del render. Siempre tratar de utilizar una capa de ajustes en blanco y negro justamente para poder corregir, en este caso la gama, ¿sí? Y adaptarla a la fotografía que estamos utilizando para el environment, ¿sí? Entonces ya lo puedo apagar, ¿sí?
Y listo, el environment está listo. ¿Sí? Si regresamos al plan de imagen, podemos ver que hay un efecto de vegetación tipo frame, como ya habíamos visto antes. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es tratar de ser un poco más específico y dividir la vegetación dependiendo de los planos, ¿no? Entonces tengo, por ejemplo, una vegetación que va a estar en el primer plano, ¿sí? Voy a apagar esta, que es esta, ¿sí? De igual manera he utilizado árboles pre-recortados, simplemente he utilizado la parte más alta de las copas y justamente lo corrijo utilizando las mismas capas que les dije antes, las capas de ajuste y prácticamente este sería el resultado, ¿sí? Voy a insertar unos árboles que igual van a estar en el primer plano, ¿sí? Como pueden ver ahorita está sin ningún tipo de corrección, son árboles ya pre-recortados, ¿sí? Son árboles renderizados, pre-recortados. Y acá sería ya con lo que es el tema de las correcciones, ¿sí? Y por último, voy a tener unos árboles que se encuentran detrás de estos árboles, ¿sí? Y serían estos, ¿sí? Como pueden notar, se encuentran sin ningún tipo de corrección y ya con la corrección, ¿sí? Pueden notar que he utilizado una escala diferente de gris, es decir, si yo pongo de nuevo, enciendo la capa de ajuste de blanco y negro, puedo ver que hay una diferenciación en la escala de grises, por lo que puede indicar que este árbol se encuentra un poco más lejano del primer plano, ¿sí? Listo. Al momento que prácticamente ingreso ya los elementos dentro del render y los corrijo, ¿no? Sea esto cualquier tipo de elemento, en este caso prácticamente todo el environment fue creado a base de fotografías y imágenes prerecortadas, llega el momento de realizar la corrección de color. La corrección de color pienso que es uno de los procesos más cruciales dentro del flujo de postproducción, porque prácticamente aquí es donde se define la personalidad de la imagen, ¿sí? Muchas veces se ha observado que por lo general hay una tendencia, o cuando empezamos a trabajar realizando renders para visualización arquitectónica, que en los inicios es como que cada render es muy similar al anterior y parecen como salidos en serie de una fábrica, ¿no? Mi opinión personal es que cada render debe de tener su personalidad, cada render debe ser único, obviamente ligado ya al estilo que uno con experiencia y el tiempo va forjando de a poco, pero pienso que cada render debe tener una personalidad, un carácter único, ¿no? Y esto justamente lo hacemos otorgando una corrección de color, ¿sí? Como pueden ver aquí, he utilizado capas de ajuste. He utilizado capas de ajuste que prácticamente son bastante familiares. ¿Sí? Por ejemplo, estoy utilizando un Selective Color, que Selective Color prácticamente tiene todos los colores, los rojos, amarillos, verdes, cian, azules, magentas, blancos, neutrales y negros. Selective Color es una opción muy buena al momento de querer corregir color por color. ¿Sí? Lo recomiendo muchísimo. Eh, por aquí, por ejemplo, he utilizado una capa de saturación. Estoy dando un poco más de una temperatura cálida, la parte donde se encuentra cercana al sol, ¿no? Pueden notar. Estoy utilizando otra saturación, ¿sí? Para crear un poco de contraste de color. Estoy utilizando también un color balance, que bueno, un color balance pienso yo que es una herramienta bastante conocida, bastante familiar. Estoy utilizando algo de curvas, tratando de rescatar algo de información acerca de la iluminación y algo de niveles, ¿sí? Prácticamente estas capas de ajuste deben afectar a todo lo que nosotros hayamos trabajado anteriormente, pero mucho ojo que el flujo de trabajo se mantiene totalmente no destructivo. Es decir, si yo quiero retirar los árboles, ¿sí? Prácticamente, o si quiero retirar el environment, se va a seguir justamente respetando todos los cambios que yo he hecho anteriormente, ¿sí? Ahora, algo que me gusta utilizar mucho para la finalización de los renders es justamente plugins, como en este caso he utilizado Magic Bullet, ¿sí? Y apenas, como pueden ver, no es un cambio totalmente radical, ¿sí? De hecho, es un cambio bastante pequeño. Lo único que he agregado es un poco de difusión en el ambiente,
¿sí? Un poco de saturación y prácticamente eso es todo, ¿sí? Dentro de Magic Bullet hay herramientas muy buenas como por ejemplo el Diffusion y el Colorista Treeway que permiten un, un control pues muy completo acerca de una nueva corrección de color, por así decirlo, dentro de Magic Bullet y justamente crear este efecto de difusión que suaviza la luz y atenúa los tonos, ¿sí? Algo que es muy importante, como les conversaba acerca del tema de corrección de color, es que prácticamente cuando nosotros iniciamos un proyecto siempre es como algo muy parecido a prueba y error. En esta parte puedo hacer énfasis en que la mejor forma de iniciarse dentro de una corrección de color es justamente utilizando referencias, ¿sí? Entonces, esta es la referencia que yo escogí, ¿sí? Justamente para este render, ¿sí? Lo voy a poner acá. Como pueden ver, tiene un balance de color muy interesante, que personalmente me agradó mucho. Me parecen colores bastante ilustrativos, ¿sí? Muy acorde a la situación lumínica que yo tengo en el render, ¿sí? Entonces prácticamente acá estoy utilizando otro Selective Color. Voy a utilizar otro Selective Color justamente para hacer un match de color, ¿sí? Y prácticamente este sí ya sería el resultado final. Entonces, al inicio del proyecto, prácticamente lo que trato de cubrir es cada variable, ¿no? Si no tengo en claro cómo va a ser la parte de composición, pues trato de hacer un sketch, trato de hacer un borrador, ¿sí? Para justamente tener una guía, ¿sí? Y luego poder reemplazarlo con texturas, con fotos, con imágenes prerecortadas. Y al momento de realizar la corrección de color, puedo utilizar una referencia que se ajuste justamente a la situación lumínica original de mi render, ¿sí? Para poder emular o recrear una temperatura específica o un acabado ilustrativo como el que pueden ver a continuación. Por último, voy a hacer un sharp de la imagen, voy a mejorar el anti-aliasing, para la cual me gusta mucho utilizar este filtro que es bastante familiar, se llama High Pass, ¿sí? Lo utilizo con imágenes sobre 4000 o 4500, lo utilizo con un radio de 2 y con el blending mode de soft light. Y prácticamente después del proceso tenemos la imagen final. Este sería el antes y este sería el después. En realidad hay muchas ventajas al momento de realizar un tipo de postproducción avanzada, ya que primero los tiempos de render prácticamente son muy mínimos. Segundo, vamos a tener un completo control de la escena en todo aspecto. Muchas veces ha sucedido que, por ejemplo, lo trabajamos todo en 3D, lo dejamos que renderice toda la noche y al siguiente día pues podemos encontrarnos con un resultado totalmente indeseado. Mientras que si nosotros trabajamos cada variable dentro de postproducción, ¿no? Prácticamente no hay una oportunidad grande de fallar, ¿no? A lo menos si tratamos de cubrir cada variable con referencias, ¿no? Con un plan de imagen prediseñado, pues prácticamente es cuestión de seguir el plan, tratar de emular los colores, la temperatura de la imagen de referencia y justamente ahí es cuando estamos maximizando el flujo de trabajo porque tratamos en lo mínimo de evitar adivinar todo el tiempo, ¿no? Que eso prácticamente es donde se pierde muchísimo el tiempo. Algo que es muy importante y cabe destacar es que, por lo general, en lo personal, lo que yo suelo hacer es siempre divido una imagen en dos partes muy importantes, que es la parte de la belleza y la parte de la calidad. La parte de la belleza viene dada justamente por la composición, por el tipo de temperatura que se va a escoger, por el tipo de referencia que se va a escoger para el proyecto, ¿sí? Y mientras que la calidad justamente viene por el uso apropiado de las herramientas, ¿sí? Lo ideal sería un 50-50, aunque hoy en la actualidad pienso que hay una tendencia a que los renders técnicamente sean muy perfectos, ¿no? Es decir, un anti-aliasing perfectos, materiales perfectos, iluminación perfecta, pero no transmiten, ¿sí? O no hay un buen uso de composición o no hay un buen uso de paleta, en fin, no despiertan una emoción en la persona que está viendo el render. Esto es muy importante. Pienso yo que si el render no transmite o no expresa
prácticamente no está comunicando y es justamente ahí donde hay un error, ¿sí? Entonces lo importante siempre será balancear 50-50. Otra cuestión, muchas personas cuando inician en el mundo de la visualización arquitectónica piensan que se necesitan computadoras de última generación para que los renders sean mucho más realistas, ¿no? Entre comillas, o hiperrealistas, este término que es bastante común escuchar en foros o en grupos, ¿no? Yo pienso que la parte regresando al tema de belleza versus calidad, dentro de la calidad que está el uso apropiado de las herramientas que tenemos, desde el hardware y el software, es decir, el computador y los programas, prácticamente lo único que yo veo que hacen es ayudan a trabajar con comodidad y a maximizar tiempo de cálculo. Pero esto no tiene que ver o no interviene directamente con la belleza, porque así nosotros podemos tener un computador de última generación, pero si no sabemos aplicar composición, si no sabemos de colorimetría, si no sabemos de teoría del color, prácticamente podemos crear renders que fueron hechos de una supercomputadora, pero no van a expresar absolutamente nada. Entonces este es un mito que a mí me gusta romper, porque en realidad se puede hacer mucho con poco. El hecho justamente de utilizar un flujo de trabajo no destructivo, ¿sí? El hecho de realizar, por ejemplo, en este caso, todo lo que es un environment en 2D, prácticamente acorta el tiempo de renderizado, por lo cual no nos limitamos a tener que utilizar una computadora de última generación para poder realizar buenos trabajos o imágenes que realmente expresen un mensaje, ¿sí? Este archivo va a estar para descarga gratuita. La idea era tratar de crear más o menos un resumen de lo que yo suelo tratar con mis estudiantes en los cursos en línea de postproducción. Al momento tengo 3 cursos que prácticamente cubren varios temas totalmente dedicados a la postproducción. Eh, Les invito, si están interesados, eh, pueden visitar mi página en Facebook. Con gusto les puedo enviar toda la información pertinente a los cursos. Acerca de los horarios, son horarios personalizados, son cursos en los cuales solamente es con un estudiante a la vez. Entonces prácticamente se garantiza el aprendizaje al 100%. Entonces, para las personas que estén interesadas, pues pueden descargar este archivo de manera gratuita. Para las personas que están interesadas en los cursos, pues pueden escribir a Facebook. Espero les haya agradado esta pequeña clase demo, ¿no? Una clase muy chiquita, pero pienso que en esencia pueden ver prácticamente lo que yo aplico. Como ven, no es prácticamente nada complicado. Tal vez lo complicado o tal vez la parte difícil es justamente esto de las reacciones, ¿no? Pero la solución es justamente empaparse de referencias. Una de las partes muy importantes, como les dije hace un momento, es justamente trabajar con referencias. Les voy a enseñar por ejemplo, mi carpeta de referencias. Por lo general colecciono todo lo que yo veo que es inspiracional para mi trabajo. Me gusta mucho, por ejemplo, el diseño interior, la fotografía de arquitectura, me gusta el matte painting, ¿sí? Entonces todo lo que yo pienso que me va a servir, por ejemplo, para tener un mejor entendimiento de cómo funcionan las reacciones físicas, cómo funciona la luz, la sombra, la saturación, los colores, eso prácticamente es lo que ayuda a desarrollar un mejor sentido de la estética al momento de realizar postproducción. Pienso que la carpeta de referencias o la carpeta inspiracional es indispensable para cada persona que aspire a realizar visualización arquitectónica. Es muy importante. Les invito a que ustedes también puedan crear su carpeta de referencias para que incluso tengan una fuente de inspiración al momento de crear, yo qué sé, trabajos personales o si no también trabajos comerciales, ¿por qué no? Eso sería todo. Espero que les haya gustado esta pequeña clase demo y nos vemos en un siguiente tutorial.